Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de mayo del 2025. A cargo de la presentación estará el analista Julio Noguera, de la División de Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales. Esta presentación está compuesta de 3 secciones, que son los aspectos generales y metodológicos de la encuesta, las características de la población encuestada, para pasar a exponer los resultados de la encuesta y los índices elaborados a partir de ella. Al finalizar también se realiza un breve resumen de todo lo expuesto. En la primera sección, en cuanto a los aspectos generales, en 2017, el directorio del Banco Central del Paraguay autorizó la realización de una encuesta para la construcción de indicadores de confianza del consumidor, esto a modo de obtener información cualitativa y obtener indicadores del grado de satisfacción presente y futura de la persona, del hogar y del país. La encuesta es realizada por el INE desde el 2018 y el Banco Central la hace pública desde el 2020. Esta abarca 400 hogares de Asunción y Central Urbano, donde se seleccionan a personas mayores de edad para responderla. La encuesta está dividida en 2 partes. En la primera se hace una caracterización de la población encuestada, donde se recaba su sexo, su edad y su nivel de educación. En la segunda parte se realizan las preguntas de interés para construir los índices que presentaremos aquí. En pantalla se muestran las preguntas utilizadas en la segunda sección de la encuesta. Las primeras 6 son las utilizadas para la construcción del índice. De los índices mencionados, estas preguntas tienen un enfoque perceptivo y cada una de ellas tiene 3 opciones de respuesta. Las preguntas concernientes al ISE, que es el índice de situación económica, consultan la percepción sobre la situación económica actual respecto a la de hace un año de la persona, de su hogar y del país, pudiendo la persona encuestada responder que está mejor, está igual o está peor. En cuanto a las preguntas concernientes al IEE, el índice de expectativas económicas, lo consultaba la percepción de la situación de la persona, del hogar y del país para dentro de un año, pudiendo esto responder que la situación mejorará, seguirá igual o empeorará. Las 2 últimas preguntas poseen un carácter más actitudinal. Si bien estas no son utilizadas para la elaboración del índice, las mismas sirven para enriquecer el análisis. De esta forma, con las preguntas presentadas se elabora el índice de situación económica con las preguntas 1, 3 y 5, y con las preguntas 2, 4 y 6 se elabora el índice de expectativas económicas. El ICC, índice de confianza del consumidor, es el promedio siempre entre los 2 índices mencionados anteriormente. Para construir el índice presentado, se utiliza la metodología desarrollada por la Universidad de Michigan. Para resumir, se agrupan las respuestas en 3 categorías. La optimista o positiva, que son las respuestas de mejor o mejorará. Las respuestas pesimistas o negativas, que corresponden a las respuestas de peor o empeorará. Y una categoría de respuestas neutras, que corresponden a las respuestas de igual o seguirá igual. Una vez agrupadas, todas estas respuestas se ponderan por el total de los encuestados, es decir, 400, y se le asigna un peso de 0 a 100, por lo cual nuestro índice varía de 0 a 100. Con esto cuando el índice se encuentra por encima de 50, decimos que está en zona de optimismo, y cuando se encuentra por debajo de 50, decimos que se encuentra en zona de pesimismo. Para más detalles, la nota metodológica se encuentra publicada en la página web del Banco Central. Pasando a los resultados. En cuanto a las características de la población encuestada. En primer lugar tenemos el género, donde se ve que mayormente la encuesta es contestada por mujeres. Esto se mantiene a mayo de 2025, donde el 51,25% de los encuestados corresponden a hombres en este caso. En cuanto al nivel de estudio de los encuestados, se observa también que el mismo tiene una composición sin mayores variaciones desde que empieza la encuesta. En mayo de 2025, el 31,75% de los encuestados tenían completo la educación media. El 27% tenían finalizados los estudios universitarios. 17,25% poseían culminado hasta el 6º grado, 12,25% hasta el 9º grado, un 4% tenía culminado un grado de superior no universitario y el 7,5% restante no registraba ningún nivel de educación culminado.
En cuanto a la edad de los encuestados, como vemos también presenta una misma característica desde enero de 2018, manteniéndose las personas de 55 años o más las que mayormente responden a esta encuesta. En mayo de 2025, el 44,5% de los encuestados correspondía a este rango etario. Siempre se aclara en este punto que quienes realizan la encuesta siempre buscan hablar con la cabeza del hogar. Pasando a los resultados. ¿Cree usted que la situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica personal, el cual a mayo de 2025 alcanzó un valor de 43. Esto es superior tanto mensual como interanualmente y se debe a que el 21,25% de los encuestados consideró que su situación económica está mejor, el 43,5% considera que su situación económica está igual y el 35,25% considera que su situación económica está peor que hace un año. ¿Cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? Con esta pregunta se construye el índice de expectativas económicas personal, el cual a mayo de 2025 alcanzó un valor de 67,50. Esto se debió a que el 38,5% de los encuestados considera que su situación económica dentro de un año mejorará, el 48,25% considera que su situación económica seguirá igual y el 13,25% restante considera que su situación económica empeorará dentro de un año. ¿Cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con esta pregunta se construye el índice de situación económica del hogar, el cual a mayo de 2025 alcanzó un valor de 49,38. Esto es superior en 3,75 puntos respecto al mes anterior y en más de 2 puntos respecto a hace un año. Esto se debe a que el 25,25% de los encuestados considera que la situación económica de su hogar está mejor respecto a hace un año. El 48,25% considera que la situación económica de su hogar está igual y el 26,5% restante considera que está peor. En cuanto al IEE del hogar, el 31,0% considera que la situación económica de su hogar mejorará dentro de un año. El 58% considera que la situación económica de su hogar seguirá igual. Y el 11% restante considera que la situación económica dentro de su hogar empeorará para dentro de un año. Con esto, el IEE del hogar en mayo de 2025 alcanzó un valor de 73,5, mayor al valor alcanzado el mes pasado, pero ligeramente menor al valor de hace un año. ¿Cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con estas preguntas se construye el índice de situación económica del país, el cual a mayo de 2025 alcanzó un valor de 27, mayor tanto en términos mensuales como interanuales, debido a que el 12% consideró que la situación económica del país está mejor respecto a hace un año. El 30% considera que la situación económica del país está igual respecto a hace un año y el 58% restante considera que la situación económica del país está peor respecto a hace un año. En cuanto al IEE país, el mismo alcanzó un valor de 60,38 a mayo de 2025, mayor tanto al mes pasado como al valor registrado hace un año. Esto debido a que el 27,25% de los encuestados consideró que la situación económica del país mejorará, el 46,75% considera que seguirá igual y el 26% restante considera que empeorará dentro de un año. A partir de los subíndices presentados, se pueden construir los subíndices globales. A mayo de 2025, el índice de expectativas alcanzó un valor de 67,13, manteniéndose en zona de optimismo. Este resultado es superior al mes anterior y ligeramente inferior al mismo mes del año pasado. El índice de situación es superior tanto al mes anterior
como al mes de mayo de 2024, alcanzando un valor de 39,79. De igual manera, este se mantiene en zona de pesimismo. El ICC, que recordemos un promedio simple de estos dos índices, alcanzó un valor de 53,46, posicionándose en zona de optimismo. Asimismo, se pueden calcular los subíndices de confianza desde el punto de vista personal del hogar y del país. De esta forma, a mayo de 2025, el ICC del hogar y personal se mantiene en zona de optimismo, con valores de 61,44 y 55,25 respectivamente, mientras que el ICC del país registra un valor de 43,69, ubicándose en zona de pesimismo. En cuanto a la posibilidad de ahorrar de los encuestados, a mayo de 2025, el 25,75% de estos manifestaron tener posibilidad de ahorrar. Esto es 6 puntos porcentuales superior al mes anterior y 7,75 puntos porcentuales superior al valor registrado en mayo de 2024. Asimismo, a los encuestados se les consulta a su parecer en cuanto a la compra de ciertos bienes, como ser electrodomésticos, casas, autos y motos. La posibilidad de compra de todos los bienes aumentó en términos mensuales, pero aún se mantienen por debajo del valor registrado en mayo de 2024. En pantalla se muestran los índices de confianza de algunos países de la región. Esto es a modo de observar la tendencia de cada uno de ellos. Se aclara además que estos índices son calculados por diversas instituciones. El de Chile es elaborado por la GfK DIMARC, el de la Argentina lo elabora la Universidad Torcuato Di Tella, el de Brasil la Fundación Getúlio Vargas, mientras que el del Paraguay lo elabora el Banco Central. También se aclara que el índice de Brasil posee un rango de 0 a 200, siendo su zona de optimismo los valores superiores a 100. También se muestran los índices de confianza de Estados Unidos y la zona euro, que se mantienen sin mayores cambios. En mayo de 2025, el índice de situación económica, ISE, que refleja la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, registró un nivel superior al de abril de 2025 y al mismo mes del año anterior. El índice de expectativas económicas, IEE, que mide la percepción de los consumidores sobre la economía dentro de un año, aumentó en comparación con el mes anterior, pero disminuyó en términos interanuales. Este indicador continúa ubicándose en zona de optimismo. El ICC, que es un promedio simple entre el ISE y el IEE y mide la confianza de los consumidores, se incrementó en comparación con abril de 2025 y respecto a mayo de 2024. Desagregado por sus componentes y respecto al mes anterior, se observó que tanto el ISE personal, el ISE del país y el ISE del hogar aumentaron con respecto al mes de abril de 2025 y en comparación a mayo de 2024. En mayo de 2025, el IEE del país y el IEE del hogar mostraron incrementos respecto al mes anterior, mientras que el IEE personal registró una leve disminución. Comparado con mayo de 2024, el IEE personal y el del hogar experimentaron reducciones, mientras que el del país presentó un incremento. Finalmente se tienen en pantalla los diferentes índices y subíndices con sus respectivas variaciones mensuales e interanuales, aclarándose que estas variaciones corresponden a diferencias absolutas.